Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Fuerte y claro. así está como corresponde en esta instancia. Bueno, camaradas y amigos, les doy mi bienvenida personal a la cuarta y última sesión del Seminario Crítica, Autocrítica y Rectificación, organizado por el CEILER y en este caso encabezado por mí. Me correspondió en esta ocasión la tarea de guiar la discusión, guiar el debate y por supuesto tratar de entregar los insumos para que las jornadas pudiesen desarrollarse. Como saben, hoy nos corresponde cerrar el curso refiriéndonos al concepto de rectificación, que en esta instancia lo vamos a entender como la práctica consecuente a la crítica y a la autocrítica, donde las estructuras que están ya sea criticándose o autocriticando, y por supuesto también los cuadros involucrados en este proceso, se comprometen a corregir las falencias individuales y colectivas en términos coherentes con sus respectivas denuncias. O sea, hecha la crítica, hecha la autocrítica, cuál va a ser la resolución al problema o a la falencia señalada. Pero antes de entrar de lleno al tema, creo que sería bueno que hiciésemos un breve repaso por los contenidos que abordamos en las 3 jornadas anteriores, principalmente porque en dichas jornadas situamos las bases del problema. Lo vimos también durante el desarrollo de las sesiones pasadas. Es un problema que en los términos que lo tratamos puede ser un poco difícil, su ejercicio también es complicado, el ejercicio de la crítica y la autocrítica tan elementales no siempre ocurren, y por tanto es difícil en general tener el parámetro para hacer la reflexión correspondiente. Y en ese sentido espero que este curso haya dado algunos insumos para esa práctica, porque la idea es que nosotros esto lo llevemos a la práctica cotidiana de las actividades en las que nos desempeñamos. Como saben, en la primera sesión hablamos del error, que es la causa motriz de la crítica y de la autocrítica, descubriendo que cuando se trata de reveses pequeños y que son reconocidos a tiempo, pueden constituir, o más bien dicho, pueden convertirse en aciertos, ya que permiten cubrir debilidades que en otras circunstancias hubiesen pasado inadvertidas. Y estas debilidades, al pasar inadvertidas, quedan a disposición del enemigo, o sea, son un flanco abierto para la acción en contra de, en este caso, la estructura o el cuadro que está haciendo la crítica. En la segunda sesión del seminario nos referimos al concepto de crítica ya propiamente dicho, la cual, tratada obviamente en términos fraternales, o sea, libre de la influencia tanto del revanchismo como de los ataques personales, sirve para mejorar el funcionamiento del partido u organización a la cual nos estamos refiriendo, aumentando así, en este caso, su potencial revolucionario. Es necesario recordar que, en particular en estas sesiones, nos hemos planteado desde una perspectiva marxista-leninista para abordar los conceptos. No es la única acepción que existe, pero es la acepción que nosotros estamos abordando. Finalmente, en la tercera sesión del seminario, tratamos el concepto de autocrítica, que es, por decirlo así, la versión individual o personal de la crítica, autoconsciente, si se gusta, de la crítica, cuyo ejercicio sirve para comprometer a los cuadros y a la estructura incumbente a mejorar su desempeño cotidiano, pero a la vez también sirve para ilustrar el grado de comprensión y de madurez política alcanzado por cada cuadro y por cada estructura. Eso significa que en el ejercicio de la autocrítica no solo se da una posibilidad de mejora, sino también una posibilidad de, por decirlo de alguna manera, sondear cuánto se está comprendiendo o no es lo que se está involucrando. Hoy, ya en la última sesión del seminario, que se titula Sobre la rectificación, vamos a ya entrar de lleno en este último problema que viene un poco a redondear las otras 3 sesiones y le da en el fondo ya una salida efectiva al asunto. Cabe señalar que parte de lo que abordaré hoy podrán encontrarlo en un par de meses, particularmente en marzo, publicado en un artículo de mi autoría que se va a titular Servir al Pueblo, que será publicado en una revista argentina. Cuando esa publicación tenga lugar, voy a ver la forma también de que poder hacérselo llegar. Ese artículo, eso sí, no está dedicado al problema de la crítica, pero aborda algunos asuntos adyacentes al tema. Una advertencia final,
que me parece necesario hacerla. Es posible, no es seguro, pero es posible que esta sesión, o al menos mi exposición en esta sesión, sea un poco más larga que las anteriores. Así que les pido paciencia para que podamos cerrar el seminario de la mejor manera posible, aprovechando también esta instancia que no son comunes, pero que yo creo al menos que son bastante enriquecedoras. Para situar el problema de la rectificación, que es lo que hoy nos convoca, y como advertí también en la presentación del seminario, nos vamos a apoyar en algunos documentos elaborados por Mao Zedong para orientar la que fue la primera campaña de rectificación del Partido Comunista de China, que tuvo lugar en el año 1941, o sea, 8 años antes del triunfo de la Revolución Popular. Para entonces, el dirigente chino encabezó personalmente, de hecho, una gran cruzada para rectificar el estilo de trabajo del PC, bregando, o sea, apostando, incentivando una aplicación creadora del marxismo-leninismo, que era algo que en el fondo en China, por ciertos esquematismos, no se lograba hacer, y por tanto el partido tenía un desempeño político insuficiente, no lograba comprender bien la situación política en la que se encontraba inserto. El objetivo de esta campaña era combatir las tendencias, y esto lo define así tal cual Mao, subjetivistas, sectarias y clichés más frecuentes en el partido y que tenían, por supuesto, efectos contraproducentes. Entre los diversos recursos que se utilizaron durante la campaña de rectificación, digo diversos porque nunca va a ser solo uno o dos, aunque destaquen uno, dos o tres, hay tres documentos en particular que me parece sumamente necesario considerar en esta exposición. El primero es reformemos nuestro estudio, el segundo rectifiquemos el estilo de trabajo en el partido y el tercero contra el estilo de cliché del partido. Nos vamos a detener en cada uno de estos artículos para extraer algunas consecuencias y así poder en el fondo dar el margen para la reflexión y para el debate posterior. Vamos a comenzar por el informe titulado Reformemos nuestro estudio, el primero, del año 1941, que dio comienzo a esta campaña de rectificación de la que estamos hablando. En este informe, Mao señala que los problemas relativos al estilo de trabajo derivan de las falencias arraigadas en el partido en el modo en que estudian los cuadros, o sea, cómo los cuadros están analizando la situación política. En consecuencia, para mejorar el desempeño del partido, en los términos en los que lo plantea Mao al menos, había que partir reformando los métodos de investigación. Nos vamos a ir dando cuenta a medida que avance la exposición que esta reforma de los métodos de investigación no es una operación, por decirlo así, académica, sino totalmente práctica. Dicho de otra manera, lo que trata de inducir Mao es una corrección en la orientación del estudio para mejorar así la forma de trabajo. Voy a citar un fragmento en extenso, pero que nos va a permitir más o menos situar cómo Mao está viendo este tema. La cita comienza así. Hemos logrado algunos éxitos en el estudio de la actual situación nacional e internacional, pero para un partido político tan grande como el nuestro, el material que hemos reunido relacionado con los aspectos político, militar, económico y cultural de la vida nacional e internacional todavía es fragmentario y nuestra labor de investigación aún no es sistemática. Hablando en general, en los últimos 20 años no hemos realizado un trabajo sistemático y minucioso para reunir y estudiar los materiales relacionados con todos los aspectos enumerados, ni hemos creado un ambiente de entusiasmo por la investigación y el estudio de la realidad objetiva. Proceder como, comillas, un hombre que caza gorriones con los ojos cerrados, o, comillas también, un ciego que pretende coger peces a tientas, tratar las cosas superficialmente sin penetrar en sus detalles, entregarse a una verborrea jactanciosa, contentarse con conocimientos pobres y mal asimilados. Tal es el estilo de trabajo extremadamente malo que aún se observa entre muchos camaradas de nuestro partido,
un estilo totalmente opuesto al espíritu fundamental del marxismo-leninismo. Marx, Engels, Lenin y Stalin nos enseñan que es necesario estudiar a conciencia la situación, partiendo de la realidad objetiva y no de los deseos subjetivos. Pero muchos de nuestros camaradas actúan de forma diametralmente opuesta a esta verdad. Pasemos al problema del estudio de la historia. Sigo en la cita de Mao por si acaso. Un número reducido de miembros y simpatizantes del partido se han ocupado de este trabajo, pero no lo han hecho en forma organizada. La historia de China en los últimos 100 años, así como su historia antigua, es algo que sigue en las tinieblas para gran número de militantes del partido. Muchos eruditos en marxismo-leninismo, siempre que hablan, lo hacen sobre la Grecia antigua, pero en cuanto a sus propios antepasados, desgraciadamente ya los han olvidado. No hay un ambiente de estudio serio, ni del presente, ni del pasado. Finalmente, nos referiremos al estudio de las experiencias revolucionarias internacionales, continúo en la cita de Mao, al estudio de la verdad universal del marxismo-leninismo. Al parecer, muchos camaradas estudian la teoría marxista-leninista no para satisfacer las necesidades de la práctica revolucionaria, sino simplemente por estudiar. Por tanto, no pueden digerir lo que han leído, solo saben citar frases aisladas de Marx, Engels, Lenin y Stalin, pero son incapaces de adoptar su posición, puntos de vista y métodos para estudiar en forma concreta la situación actual y la historia de China, analizar concretamente y resolver los problemas de la Revolución China. Tal actitud hacia el marxismo-leninismo es muy perniciosa y ocasiona un perjuicio particularmente grande a los cuadros de niveles medio y superior. Los tres puntos que acabo de mencionar, negligencia en el estudio de la situación actual, en el estudio de la historia y en la aplicación del marxismo-leninismo, constituyen un pésimo estilo de trabajo que, al extenderse, ha perjudicado a gran número de camaradas. Fin de la cita. Disculpen la extensión, pero era para poder tratar de abrir el marco del problema de hoy. El diagnóstico de Mao en general es lapidario. El estilo de trabajo del Partido Comunista Chino en 1941, que es el año del texto, padece los efectos del dogmatismo, asentados en la incomprensión conceptual de la práctica. ¿Por qué digo incomprensión conceptual de la práctica? Porque no se trata de que no exista práctica, eso es imposible. De lo que se trata es que no se está entendiendo cómo se debe llevar adelante la actividad práctica y por tanto se realizan muchas actividades pero de forma errática. El dogmatismo de los mandos medios y superiores del partido conduce a la organización hacia el desconocimiento efectivo del marxismo-leninismo y de la historia nacional. Un desconocimiento que es suplido y por tanto motiva prácticas subjetivistas, o sea, la confusión del deseo con la realidad, una confusión que, llevado a los análisis políticos, hipoteca, por supuesto, el porvenir, en este caso, de la revolución. Que Mao relacione los errores en el estilo de trabajo del Partido Comunista Chino con el modo de estudio es algo tremendamente decidor respecto al sentido que debiese tener la práctica de la rectificación, que es lo que estaba analizando hoy. Primero, porque subvierte la división entre teoría y práctica, la desintegra o la difumina al menos, demostrando que los reveses políticos, que por principio son reveses que ocurren en la práctica, obedecen a un análisis incorrecto de la situación concreta. Por ese motivo, en sus términos, la rectificación del estilo de trabajo, o sea, de la forma con la que se lleva adelante la política y la orgánica del partido, dependen del conocimiento y aplicación creadora, que es el concepto clave del marxismo-leninismo. Y esta aplicación creadora supone, por una parte, conocer la historia nacional y por otra, conocer también las experiencias revolucionarias internacionales. En función de ello, Mao propone comenzar el proceso de rectificación del estilo de trabajo mediante la implementación de planes de estudio en todas las estructuras partidarias, sin sustraerlos de la política, pero atendiendo tres falencias muy concretas, que son las falencias que señaló anteriormente. Primero, la negligencia en el estudio de la situación actual. Segundo, la negligencia en el estudio de la historia. Y tercero, falencia en la aplicación del marxismo-leninismo.
Para conocer esta propuesta voy a citar nuevamente un fragmento extenso del informe, pero que es bastante esclarecedor. Dice así: de acuerdo con lo antes expuesto, propongo lo siguiente. 1. Plantear a todo el partido la tarea de estudiar de modo sistemático y minucioso las circunstancias que nos rodean, ateniéndonos a la teoría y el método marxista-leninistas, investigar y estudiar detalladamente las actividades de nuestros enemigos, de los amigos y de nosotros mismos en los terrenos económico, financiero, político, militar, cultural y en la esfera de los asuntos de partido, y sobre esta base sacar las debidas y necesarias conclusiones. Con este fin, es preciso dirigir la atención de nuestros camaradas a la investigación y el estudio de estos asuntos prácticos, hacerles comprender que la tarea fundamental de los organismos dirigentes del Partido Comunista consiste en dos cosas importantes: conocer la situación y saber aplicar las orientaciones políticas. Lo primero significa conocer el mundo y lo segundo transformarlo. Es menester que los camaradas comprendan que quien no ha investigado no tiene derecho a opinar y que la cháchara jactanciosa, los disparates y la enumeración de fenómenos en el orden de 1, 2, 3 y 4 no sirven para nada. Tomemos, por ejemplo, el trabajo de propaganda. Si no sabemos cómo hacen la propaganda nuestros enemigos y nuestros amigos, ni cómo la hacemos nosotros, no podremos determinar de manera acertada nuestra política en este terreno. En el trabajo de cualquier sector es preciso, ante todo, conocer la situación, y solo entonces puede encontrarse una solución justa. La aplicación de planes de investigación y estudio en todo el partido es el eslabón fundamental para transformar su estilo de trabajo. 2. Reunir personas competentes que estudien en equipo y con una adecuada división del trabajo la historia de China en los últimos 100 años, y de esta manera superar la falta de organización en este terreno. Comenzar por el estudio analítico de la historia económica, política, militar y cultural de China. Solo después de esto será posible pasar al estudio de síntesis. 3. Establecer para la educación de los cuadros en funciones y para las escuelas de cuadros la orientación de tomar como centro el estudio de los problemas prácticos de la Revolución China y como guía los principios fundamentales del marxismo-leninismo, y descartar el método de estudiar el marxismo-leninismo en forma estática y sin conexión con la vida. Adoptar el compendio de historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética como material principal para el estudio del marxismo-leninismo. Esta obra es la más alta síntesis y balance del movimiento comunista mundial de los últimos 100 años. Es un modelo de integración de la teoría con la práctica, hasta hoy el único acabado en todo el mundo. Viendo cómo Lenin y Stalin combinaron la verdad universal del marxismo con la práctica concreta de la revolución en la Unión Soviética y cómo sobre esta base desarrollaron el marxismo, sabremos cómo debemos trabajar en China. Fin de la cita. Me disculpo nuevamente por la extensión, pero me parecía pertinente. Como ya podemos ver, Mao apuesta por la teoría para mejorar el desempeño partidario. Por tanto, el partido, a su entender, debe atender el frente de formación política, aun cuando dicha atención implique sustraer algunos cuadros del trabajo de masas. Cuando estoy diciendo sustraerlos, no quiere decir sacarlos completamente, sino destinar parte de su jornada militante al estudio y no solo a la agitación y propaganda. Así como la unidad por la unidad entre diferentes partidos políticos tiende a ser inútil, la organización por la organización del pueblo tampoco sirve. Mao sabe que, de no existir claridad política e ideológica, los movimientos de masas pueden cambiar de signo, llegando incluso a convertirse en movimientos reaccionarios. El ejemplo más terrible es el fascismo europeo. Por tanto, cualquier vínculo entre masas y partido, que por supuesto es un vínculo necesario, debe estar precedido por lineamientos políticos claros
y estar acompañado por cuadros bien formados que dominen la relación entre ambas partes, o de lo contrario pueden generarse efectos contraproducentes. Si se organizan a las masas y no se tiene un cierto control político sobre esa organización, se genera una fuerza que después incluso puede volverse en contra del organizador o en este caso del partido. Dicho esto, resulta evidente que la ideología proletaria juega un rol fundamental en la postura de Mao respecto al estilo de trabajo. Pero para que haya ideología proletaria, entendida como la concepción comunista del mundo, en estos términos se requiere también de un desarrollo teórico y por tanto conceptual del marxismo-leninismo. Desarrollo, no repetir las citas, sino desarrollar el pensamiento marxista-leninista. A su vez, para que haya también teoría marxista-leninista, se requiere de un posicionamiento político proletario que la entienda en términos creadores. Posicionamiento político porque el marxismo en general no nace solo como una ciencia, sino que también nace como una estrategia política. Tiene objetivos políticos tremendamente concretos. Y si uno no brega por esos objetivos, difícilmente puede destrabar el desarrollo conceptual al que pueda haber llegado. Por tanto, en ese sentido, según Mao, limitarse a repetir las citas canónicas en realidad es nocivo. Solo sirve para desgastarlas y sacarlas de contexto. De ahí también mi posición, y esto es totalmente individual, crítica respecto a lo que fue en los años 60 el libro rojo de Mao, que en realidad fue recopilado por Lin Piao, el cabeza de la corriente ultraizquierdista del PC chino. Para adquirir la ideología adecuada, en los términos al menos en los que lo está sugiriendo Mao, los cuadros deben traducir la teoría según las disposiciones históricas de cada pueblo, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación nacional, pero también las experiencias internacionales. Eso explica por qué Mao sugiere comenzar la campaña de rectificación reformando el estudio. ¿Por qué? Básicamente porque sin un buen análisis político es imposible definir una táctica acertada. Y la clave para mejorar el análisis político es tener buenos recursos teóricos, o sea, una buena caja de herramientas conceptual. Continuemos la revisión de la campaña de rectificación del PC con el discurso de Mao titulado "Rectifiquemos el estilo de trabajo en el partido", que es un discurso del año 1942, un año después que el anterior. Ahí el dirigente chino vuelve al problema del estudio, pero esta vez acusando la supervivencia de lo que llama los tres vientos nefastos en el PC. El primero es el subjetivismo, el segundo es el sectarismo y el tercero es el estilo de cliché. Y todos estos fenómenos Mao los asocia con prácticas o remanencias del dogmatismo en general, o sea, de una concepción esquemática del marxismo, que trata de aplicarlo al pie de la letra, sin en ese sentido lograr implementarlo tal y como debiese hacerlo para que tenga resultados políticos satisfactorios. Para situar este discurso voy a citar el siguiente pasaje. Dice así: ¿no hay pues ningún problema en nuestro partido? Yo creo que sí, y que, en cierto sentido, el problema es bastante serio. ¿Cuál es? Que en la mente de algunos camaradas se manifiestan ciertos fenómenos que no son muy correctos ni convenientes. Esto quiere decir que todavía hay algo de incorrecto en nuestro estilo de estudio y de relaciones internas y externas, así como en nuestro estilo literario. Por algo incorrecto en el estilo de estudio se entiende el mal del subjetivismo, en el estilo de relaciones del partido, el mal del sectarismo, y en el literario, el mal del estilo de cliché del partido. Todos ellos son estilos incorrectos, pero no barran el cielo como el viento del norte en invierno. El subjetivismo, el sectarismo y el estilo de cliché en el partido ya no son dominantes, sino ráfagas de viento contrario, bocanadas de aire viciado que salen de un refugio antiaéreo. No obstante, es malo que estos vientos sigan soplando en el partido. Debemos tapar las bocas por donde se escapa ese aire viciado. Fin de la cita. Como en este discurso Mao aborda la relación conceptual entre dogmatismo y sectarismo,
conviene precisar qué está entendiendo realmente por sectarismo, ya que este es un concepto fundamental para poder situar el problema al que está tratando de ofrecer una alternativa el dirigente chino en este y en otros textos. A entender de Mao, existen dos tipos de sectarismo. Un sectarismo a la externa y otro sectarismo a la interna. El sectarismo a la externa es fácil de percibir. Corresponde básicamente a la altanería de los cuadros que menosprecian al pueblo, olvidando que finalmente del pueblo provienen los nuevos revolucionarios, o sea, los cuadros que se van a formar para encabezar los procesos de transformación, y del pueblo también depende el éxito de la causa revolucionaria. ¿Por qué? Básicamente porque las masas son las que hacen la historia y son las que determinan si una línea política es o no es justa en función de su efectividad. A tono de crítica, Mao dice lo siguiente, y lo cito: muchos camaradas tienden a evanecerse ante los no militantes del partido, los tienen en poca estima y los desdeñan, y se niegan a respetarlos y a apreciar sus cualidades. Esto es precisamente una tendencia sectaria. Fin de la cita. Por tanto, a la externa son sectarios los cuadros y las estructuras partidarias que no incorporan a las masas en su labor política, o sea, las que se creen autosuficientes. Obviamente los resultados dan cuenta de la poca efectividad que tiene esa tendencia. El segundo tipo de sectarismo al que se refiere Mao, el sectarismo a la interna, es más difícil de percibir. Corresponde al concepto que él denomina seccionalismo, que consiste en la tendencia a sobrevalorar el trabajo de la estructura propia, descuidando las demás estructuras partidarias. O sea, creer que la sección en la cual uno pertenece, ya sea la célula, base, comité comunal, regional o central, es necesariamente más importante y está privilegiado respecto a las demás secciones del partido. A diferencia de la tendencia anterior, esta forma de sectarismo es característica de los mandos medios. ¿Por qué? Porque para ejercerla se supone una cierta autoridad para la implementación de la táctica en la estructura correspondiente. O sea, para poder determinar qué se debe y qué no se debe hacer en función de los lineamientos acordados colectivamente. Apoyándose en las organizaciones a su haber, o sea, en las que pertenecen a la sección de la cual se está relevando la importancia, los dirigentes seccionalistas tienden a ignorar las directrices centrales para enfocarse en los intereses particulares que los mueven. De ese modo, llevado a la estructura marxista-leninista, debilitan el centralismo democrático y también debilitan la unidad de acción, llegando incluso a chantajear al Comité Central, que es básicamente la estructura principal de resolución, para que tome decisiones a su medida. O sea que tratan de adaptar el quehacer del partido en función del interés particular de su sección. Mao define el seccionalismo de la siguiente manera, cito: hay que combatir la tendencia al seccionalismo, tendencia a preocuparse solo por la propia sección, sin atender a los intereses de las demás. Seccionalista es quien permanece indiferente ante las dificultades de los demás y no quiere ceder ningún cuadro cuando se lo solicita. Otras secciones o, comillas, tomando el campo del vecino como de se mostrar la menor consideración, localidades o personas. Fin de la cita. El seccionalismo como corriente es correlativo, o sea que está relacionado orgánicamente con el independentismo, o sea con el afán de sustraerse del colectivo para privilegiar intereses particulares, cuya trama, o sea la trama del independentismo, desemboca en la proliferación de fracciones al interior del partido. Aquí hay que tener claro que cuando nos referimos al partido estamos pensando en la forma partido leninista, que es un partido centralista y democrático, por tanto no tolera la existencia de fracciones, sino solo de un cuerpo vertebrado con su respectiva estructura. Dichas fracciones, por supuesto, por efecto de las diferencias políticas e ideológicas que las mueven, vuelcan la atención de la militancia sobre las pugnas internas de la organización, y de esa manera promueven lógicas de carácter federalista, o sea que tienden a organizarse federaciones dentro de la estructura y por tanto la estructura pierde su centralidad.
Mao se refiere al independentismo en los siguientes términos, y lo cito: algunos camaradas solo ven los intereses parciales y no los generales. En todo momento destacan indebidamente aquellas secciones de trabajo de las cuales son responsables y siempre tienden a supeditar los intereses generales a los parciales. No comprenden lo que significa el centralismo democrático en el partido, ni se dan cuenta de que el Partido Comunista necesita no solo democracia, sino sobre todo centralismo. Olvidan que dentro del centralismo democrático, la minoría debe subordinarse a la mayoría, el nivel inferior al superior, la parte al todo y todo el partido al comité central. Fin de la cita. Es sumamente interesante, al menos a mi juicio, y de gran rendimiento teórico también, destacar la reivindicación del centralismo en Mao, sobre todo por los matices que esta reivindicación introduce. Por muy deseable que parezca, sin centralismo, el ejercicio de la democracia al interior de los partidos tiende a ser inútil. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones mínimas para implementar los acuerdos. Y esto vuelve superfluo finalmente cualquier deliberación o cualquier debate, porque al final, al no existir centralidad, no existen los cuerpos para que la decisión efectivamente se lleve a la práctica. En consecuencia, para ser tal, la democracia, en los términos de Mao, exige centralidad. De un modo u otro, la definición marxista-leninista de la dictadura del proletariado como la más amplia democracia, con los trabajadores y pueblo a la cabeza, indica la realidad de este fenómeno, demostrando que para respetar la voluntad de las mayorías se necesitan instrumentos que sancionen las mezquindades de las minorías. Desprovista de centralismo, finalmente la democracia no pasa de ser una caricatura liberal. Aunque parezca raro, al igual que en el caso de la primera forma de sectarismo, en esta segunda también se produce un divorcio entre la masa y el partido, pero por una vía indirecta. Al preocuparse única y exclusivamente del trabajo de una determinada sección del partido, dicha estructura descuida la inserción del partido en los demás frentes de combate. Y esto, por supuesto, implica una merma, o sea, una disminución de su potencial político en general. De ahí que estas dos formas de sectarismo tiendan a debilitar los vínculos entre pueblo y partido, y al debilitar los vínculos entre pueblo y partido, anulan las proyecciones políticas de una revolución. No obstante, de los dos, si nosotros tenemos que hacer un juicio de cuál sería peor, el seccionalismo estaría a la cabeza, dado que fractura el núcleo orgánico del partido, o sea, fractura la unidad de la vanguardia política que puede o no hacer después un trabajo de inserción de masa. Por tanto, estaría destruyendo lo que en términos marxistas-leninistas, que son los que estamos abordando, constituye el principal instrumento del comunismo en la época del imperialismo, que es el destacamento de vanguardia. Como podemos notar, la lucha contra el seccionalismo abarca tanto la relación entre pueblo y partido como los problemas orgánicos del partido. Es importante destacar este segundo aspecto, los problemas orgánicos del partido, ya que del estado de salud del partido también depende la viabilidad de una revolución proletaria. Si el partido no es capaz de constituirse ni hacerse cargo de su militancia y de sus decisiones políticas, difícilmente será viable una revolución en los términos en los que lo plantea la teoría marxista-leninista. En este punto, todo indica que la prioridad de Mao no son las masas, aun cuando se apoye en el pueblo para presionar al partido, sino la organización revolucionaria a cargo de conducir los movimientos de masa. En este caso, el PSC. Que la lucha contra el sectarismo cita al partido no significa que la espontaneidad del pueblo deba, en el fondo, orientar su movimiento. Al contrario, significa que en tanto vanguardia, el partido debe orientar los movimientos de masa confiándole la ejecución de la línea política. ¿Y por qué es necesario que el partido sea capaz de orientar eso y de confiar la ejecución de la línea política? Una razón bastante sencilla, y es que por principio el partido va a ser siempre pequeño, aunque tenga millones y millones de militantes, como es el caso del PC chino, porque siempre va a ser una minoría consciente dentro de la población y por tanto, para consumar su voluntad, necesita que sean las mismas masas las que le crean al partido acerca de lo que está o no está realizando.
Para finalizar la revisión de la campaña de rectificación del PC chino, que es lo que nos está orientando en este caso, vamos a ver el último discurso de Mao titulado Contra el estilo de cliché del partido, que también es del año 42. Ahí el dirigente chino critica los formalismos en materia de documentos y de reuniones partidarias. A entender de Mao, la insistencia en los esquemas que él denomina universales de trabajo, o sea, esquemas que no particularizan el lugar donde están situados, hace que los documentos y las reuniones en general no aporten demasiado al desarrollo político de la estructura y se limiten al cumplimiento de sus deberes mínimos. Por tanto, lejos de ayudar a la aplicación creadora del marxismo-leninismo, que es una de las tareas que encomienda Mao en un documento anterior, esta actitud promueve los vicios subjetivistas y los vicios sectarios de los cuadros, y por extensión deteriora sus relaciones con las masas. El propio Mao señala al respecto lo siguiente: luchamos contra el subjetivismo y el sectarismo, mas si no liquidamos al mismo tiempo el estilo de cliché del partido, los dos conservarán un lugar donde esconderse. Fin de la cita. Para definir el estilo de cliché del partido, Mao elabora un listado de 8 cargos que por sí mismo acusaría los problemas inherentes al formalismo. Es importante señalar lo siguiente: el gesto que hace Mao al elaborar una querella dividida en 8 partes, porque de esa manera lo que está haciendo es, en términos metodológicos, parodiar el estilo de cliché a través de una crítica. Eso explica por qué algunos de los puntos de estos 8 son bastante parecidos, pudiendo incluso sintetizarse, pero al exponerse de esa manera, logran el efecto de parodia que está buscando Mao también en este punto. Vamos a citar la querella completa con sus respectivos puntos para luego comentar más o menos a qué se está refiriendo. Dice así: el primer cargo contra el estilo de cliché del partido es que llena de palabras vacías un número interminable de páginas. El segundo cargo contra el estilo de cliché del partido es que se da ínfulas con miras a intimidar a la gente. El tercer cargo contra el estilo de cliché del partido es que dispara la flecha sin tener un blanco, que no tiene en cuenta a quién se dirige. El cuarto cargo contra el estilo de cliché del partido es su lenguaje insípido, que recuerda a un pie sano. El quinto cargo contra el estilo de cliché del partido es que dispone las cosas según el orden A, B, C, D, como en una botica de medicina china. El sexto cargo contra el estilo de cliché del partido es que no tiene sentido de responsabilidad y donde quiera que aparece perjudica a la gente. El séptimo cargo es que esparce veneno en todo el partido y obstaculiza la revolución. El octavo cargo es que, al difundirse, ocasiona desastres al país y al pueblo. Fin de la cita. Vamos a comenzar la explicación de los puntos del estilo de cliché, tratando obviamente de ser lo más sintético posible para situar cómo se relaciona con la rectificación. En el caso del primer cargo, que es la palabrería vacía, se trata del empeño de algunos militantes por escribir documentos o artículos sumamente largos, pero que en realidad están desprovistos de contenidos que justifiquen su extensión. Según el dirigente chino, dichos artículos no están concebidos para las masas como debiesen estarlo en principio, sino que están más bien concebidos para un uso propio. Por extensión, él lo denomina hueros o vacíos. En rigor, la explicación del cargo no estriba principalmente en esta segunda característica. El problema de un artículo no es la extensión, sino la pertinencia de esa extensión. De lo que se trata es de encontrar, por decirlo de alguna manera, la medida adecuada para que cada artículo o cada documento en general cumpla su cometido, evitando, por supuesto, cualquier banalidad. Por tanto, el dirigente chino aprueba los artículos y los documentos extensos siempre y cuando su contenido lo amerite. En sus palabras, y lo cito: a lo que nos oponemos es al estilo de cliché que se manifiesta en los artículos largos y vacíos, pero esto no quiere decir que todo deba ser corto para ser bueno. Fin de la cita. A entender de Mao, la extensión de un artículo debe ir determinada por la relación entre el contenido y el objetivo que lo motiva. Es más o menos el foco del asunto. En el caso del segundo cargo, que es la intimidación, remite al comportamiento altanero de los militantes que, en lugar de integrar a las masas en sus respectivas labores políticas,
la amedrentan, creyéndose superiores a ella. Como podemos notar, este cargo también está ligado a lo que vimos como la primera forma de sectarismo, que es la altanería, y que ya habíamos estudiado anteriormente. Mao relaciona este cargo con la indisposición a la crítica. Y esta indisposición a la crítica lo que hace es constatar la inmadurez de algunos cuadros y a la vez también su espíritu contrario a las disposiciones científicas del marxismo-leninismo. Según Mao, y esto lo plantea literalmente así, y lo cito, lo que es científico jamás teme a la crítica, porque la ciencia es verdad y no tiene miedo a la refutación. Fin de la cita. Por tanto, los cuadros, en los términos de Mao, deben aceptar las críticas, ejercer la autocrítica y practicar la rectificación de sus errores. No evitar las críticas ni tratar de sacarse la necesidad encima solamente porque supuestamente las hacen personas inadecuadas. Porque cuando en el fondo se cae en esa lógica, se están adoptando actitudes que se pueden considerar presumidas y que son, por supuesto, negativas para el desarrollo de masa, el trabajo del partido. En el caso del tercer cargo, que es el sentido errático, acusa la incapacidad de establecer con claridad el objeto y el sujeto de la política y de la propaganda, reproduciendo lugares comunes y confundiendo finalmente la estrategia con la táctica. Aquí el problema radica en la incomprensión de la situación política, cuyas peculiaridades, por supuesto, no pueden resolverse ni definirse mediante fórmula estandarizada. O sea, nosotros no podemos saber qué está pasando en un determinado contexto si no hacemos, por decirlo de alguna manera, una bajada adecuada para ver efectivamente qué ocurre. Y esa bajada no la otorgan solamente los conceptos, se necesita un contacto estrecho con esa realidad. Según Mao, este fenómeno aparece cuando, y esto lo dice literalmente, la flecha no tiene un blanco claramente definido. Lo cito para poder situar el asunto. Si los comunistas desean realmente hacer propaganda, deben tener en cuenta a quién se dirigen, quién va a leer sus artículos y manuscritos o a escuchar sus discursos y charlas. Si actúan de otro modo, es como si hubiesen decidido impedir que la gente los leyera o escuchara. Con frecuencia, muchos se imaginan que lo que han escrito y dicho es fácil de comprender. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Si sus artículos y cursos están en estilo de cliché del partido, ¿cómo los va a entender la gente? Fin de la cita. A juicio de Mao, el sentido errático obedece a la repetición mecánica de las fórmulas marxistas-leninistas, pero no a la dificultad de los conceptos. Por tanto, el llamado no es a, entre comillas, simplificar la propaganda para volverla accesible al pueblo, sino más bien redoblar los esfuerzos teóricos para que las consignas sean más precisas, logrando sintetizar mejor tanto las inquietudes de masa como las propuestas partidarias. Ese es el gesto al que está llamando Mao. No se trata de caer en la lógica de reducirlo todo al mínimo posible, sino de precisar lo más posible en las condiciones dadas el mensaje que se quiera comunicar. El propio Mao lo afirma de la siguiente manera, y lo cito: los que hacen el trabajo de propaganda no llegarán a ninguna parte si se dedican a parlotear a su capricho sin investigar, estudiar ni analizar su auditorio. Fin de la cita. En resumen, de lo que se trata es de analizar mejor la coyuntura para precisar el objeto de la política y el sujeto al que se dirige la propaganda. En el caso del cuarto cargo, el lenguaje insípido corresponde al modo árido y esquemático de comunicación, que no estimula la participación del pueblo en el partido ni tampoco en los movimientos de masa. Al igual que en el cargo anterior, en este se trata de falencias propias del formalismo, que finalmente es una extensión del dogmatismo, pero en el campo ideológico. Según Mao, el partido debe traducir su línea política al lenguaje del pueblo sin sacrificar su contenido ni tampoco volverse vulgar. Ese es justamente el llamado que hacía en el punto anterior. Para lograr esta traducción, que implica mantener el contenido pero adaptar la forma, Mao propone 3 medidas. La primera es aprender el lenguaje de las masas. La segunda es asimilar de las lenguas extranjeras lo necesario, por tanto lo que sea útil para el manejo del contenido. Y en tercer lugar, aprender lo vivo del idioma de los antepasados. Es sumamente importante que se consideren estas 3 sugerencias en paralelo, porque el lenguaje popular a seca, que puede ser la vía más fácil para resolver esta contradicción, en la estimación de Mao no basta.
para que la línea política del partido no se comunique de una manera insípida, debe traducir los conceptos marxistas al lenguaje de masas, incorporando elementos foráneos y pasados que la potencien. O de lo contrario puede seguir presa del formalismo o incurrir en imprecisiones debido a la proliferación de vulgaridades. Aquí es tremendamente importante destacar este último punto. Cuidarse de las vulgaridades porque si se cae en esa lógica, difícilmente se va a poder establecer una lucha ideológica adecuada. En este caso, en el caso de esta especie como de reforma de la agitación y la propaganda a través del lenguaje, simplificar es sinónimo de precisar, no de empobrecer. De lo que se trata es de buscar un equilibrio entre la teoría marxista-leninista, que por principio tiende a volverse un poco árida, la política del partido, que es bastante práctica, la ideología proletaria, la figura del partido y por supuesto las disposiciones de masa. O sea, ese es el gran desafío, cómo lograr un punto medio entre todos esos factores. En el caso del quinto cargo, que Mao lo denomina como la botiquería, apunta a la insistencia de algunos cuadros por estructurar todos los documentos partidarios del mismo modo, sirviéndose de la sucesión de letras mayúsculas, minúsculas y extranjeras para exponer los contenidos, pero descuidando sus peculiaridades. Como en el caso del primer cargo, aquí el problema estriba en la pertinencia del esquema y con ella la extensión. El problema no es nunca un problema formal en Mao, en el sentido de que hayan formas correctas e incorrectas, sino de adecuación, de qué forma se puede adecuar algo para que funcione o no. No por tener decenas de numerales, un informe va a ser más rico que un panfleto, que como sabemos por principio tiende a ser una cuestión muy corta y muy precisa. Por tanto, de lo que se trata es de comprender, y esto puede parecer un poco ingenuo, pero no deja de ser cierto, que la forma con la cual nosotros realizamos el trabajo de agitación y propaganda debe adaptarse al contenido político, o de lo contrario, el contenido político es el que sale perjudicado. Para Mao, lo importante es que los documentos transmitan la información que lo motiva sin verse obstruidos o sin verse trabados por cuestiones de carácter formal. Obviamente, la botiquería, al imponer digamos, un canon independiente al mensaje, produce un obstáculo. Lo que se está criticando aquí, y esto es necesario decirlo, son los esquemas indistintos, o sea, que se aplican en cualquier contexto respecto al objetivo del trabajo que se está realizando. En el caso del sexto cargo, la irresponsabilidad en las apariciones públicas o en la propaganda, se trata de los efectos negativos que implican los descuidos en la pronunciación de discursos y en la publicación de artículos. Descuidos que, cuando van acompañados de falta o de falencia en la certeza, producen confusión en el pueblo. Según Mao, por el lugar que ocupa el partido en la situación política nacional, todos sus artículos y todos sus discursos deben prepararse con cuidado. ¿Por qué? Porque cada aparición pública debe ser aprovechada para comunicar y enriquecer la táctica del periodo, o de lo contrario es una aparición que se pierde. Por mínimo que sea, toda aparición debe justamente tener ese grado, ese canon de precisión. Mao ejemplifica este problema a partir de una metáfora del lavado de cara. La voy a citar porque es bastante curiosa. Todos nos lavamos diariamente la cara y muchos más de una vez al día. Y después de lavarnos, nos miramos al espejo a modo de, comillas, investigación y estudio, temiendo que algo no esté bien. Fíjense, ¿qué sentido de responsabilidad? Si nuestros artículos y discursos se hicieran de esta manera, serían más o menos aceptables. No se debe mostrar lo que no es presentable. Hay que entender que lo presentado influirá en el pensamiento y en la acción de otros. Fin de la cita. Como en el tercer cargo, que es el cargo del sentido errático, aquí Mao lo que hace es indicar las debilidades propias de las falencias conceptuales, debilidades que ante el caso son políticas, o sea, los perjuicios consecuentes a la insuficiencia en la formación de los cuadros, y esa insuficiencia, por supuesto, queda en evidencia en los artículos y en los discursos que pronuncia. Un buen cuadro no puede escribir malos artículos ni puede producir malos discursos. Si es así, es porque tiene que corregir, obviamente, ya sea su pluma o su labia, pero no puede equivocarse porque su responsabilidad para con el partido y el pueblo es muy grande. Por eso este problema nuevamente nos empuja hacia el problema del modo de estudio, pero esta vez desde su fruto más inmediato, o sea, los artículos, discursos, etc.
Las insuficiencias en estas materias tienden a ser suplidas por los lugares comunes, y esto vuelve finalmente a los discursos y a los artículos una retahíla, o sea, una sucesión indeterminada y tremendamente perjudicial de fórmulas que no explican la situación política ni despiertan el interés de las masas. O sea, que cuando no existe la pertinencia del cuadro para efectivamente hacer un análisis, ese análisis tiende a ser suplido con un conjunto de lugares comunes o repetición de fórmulas que no dicen mucho. En el caso de los cargos séptimo y octavo, los últimos de la querella, que son el esparcimiento del veneno en el partido y el pueblo respectivamente, corresponden a los efectos generales del subjetivismo y del sectarismo dentro y fuera de la organización. Son efectos, por supuesto, que impiden fortalecer al partido y que también deterioran su relación con las masas. Mao no lo explica demasiado porque los considera evidentes, pero de lo que el autor señala, cabe de cajón deducir que se refiere en primera instancia a la arrogancia de los cuadros altaneros y en segunda instancia a la proliferación de murmuraciones, que eso fue algo que vimos en la segunda sesión de este curso. Mao cierra la crítica al estilo cliché del partido de la siguiente manera, lo cito: como forma de expresión, el estilo de cliché del partido no solo es inadecuado para traducir el espíritu revolucionario, sino que muy fácilmente puede sofocarlo. Para desarrollar el espíritu revolucionario debemos descartar este estilo y adoptar en su lugar un estilo literario marxista-leninista, vivo, fresco y vigoroso. Este último existe desde hace mucho tiempo, pero aún no se ha enriquecido ni extendido ampliamente. Una vez que hayamos terminado con el estilo de cliché extranjero y con el estilo de cliché del partido, lograremos enriquecer y extender ampliamente el nuevo estilo, y de ese modo impulsaremos la causa revolucionaria del partido. Fin de la cita. Teniendo en cuenta las lecciones que nos otorga Mao a través de la experiencia del PC, podemos concluir que el ejercicio de la rectificación descansa en la transformación del modo de estudio de los cuadros. Esto implica reformar la metodología partidaria, desechando el subjetivismo, que es confundir el deseo con la realidad, el sectarismo, que consiste en ya sea despreciar a las masas o sobrevalorar la estructura propia, y también el estilo de cliché, que se puede resumir en la lógica de repetir mecánicamente esquemas y lugares comunes en los artículos y discursos. Esta es la vía que Mao considera correcta para superar la negligencia en el análisis político, asimilando así la enseñanza histórica, tanto nacionales como internacionales, y por supuesto aplicando de forma creadora los principios del marxismo-leninismo. Esto me parece tremendamente importante, ya que cuando nosotros hablamos de marxismo-leninismo, además de que tiende a sonar un poco ya viejo, en lo que tenemos que concentrarnos es en los principios de esta teoría, que son, como lo definen sus propios autores, las piedras angulares de una ciencia revolucionaria. Por tanto, siempre para desarrollarlo se va a necesitar tener en cuenta el principio, pero no dar por hecho que ya está todo elaborado o que ya no se puede avanzar más. El sustrato del concepto de rectificación, el fondo del concepto de rectificación, que es la cuestión que en el fondo motiva a su vez también esta sesión, radica en la práctica teórica. Obviamente entendida como una práctica de partido, al servicio de la revolución proletaria. Sin una buena práctica teórica es imposible formular diagnósticos adecuados y por extensión tampoco se pueden formar lineamientos justos. Para mejorar el desempeño político del partido es necesario aumentar su rendimiento teórico. Sin embargo, y esto también me parece muy importante, cuando hablamos de aumentar el rendimiento teórico del partido, no nos referimos a enfrascarlo en los libros, ni mucho menos a convertirlo en un centro de estudio, que es el modelo al que apelan algunos partidos socialdemócratas, que en lugar de organizar frentes de masa, crean fundaciones con personalidad jurídica, sino que de lo que se trata es de incentivarlo a perfeccionar sus diagnósticos sin abandonar el trabajo político cotidiano junto al pueblo. Esto implica, por una parte, servirse de estos principios marxistas y leninistas que hemos señalado para orientarse en la coyuntura, o sea, tener un punto de partida, una base, algo en lo que apoyarse, y por otra parte, estrechar sus vínculos con las masas populares para medir con ellas la adecuación de sus propuestas. Es sumamente importante destacar esto, porque el criterio para evaluar la efectividad de una táctica es cuánto impacto tiene o no en los movimientos de masa a los que está dirigido. No existe otro criterio de medición, al menos en la tradición marxista-leninista.
Por tanto, se trata de combinar la ciencia con la experiencia, para decirlo de forma bien esquemática. En un artículo titulado Oponeos a la veneración de los libros, del año 1930, anterior a la campaña rectificación, pero donde ya se anuncia algo de ello, Mao propone el siguiente método de investigación, y lo voy a citar, ya estoy llegando al final, ténganme un poquito de paciencia. Nuestro principal método de investigación debe ser diseccionar las diferentes clases sociales con el propósito último de comprender sus interrelaciones, llegar a una evaluación correcta de las fuerzas de clase y luego formular la táctica correcta para la lucha, definir qué clases constituyen la fuerza principal en la lucha revolucionaria, qué clases han de ganarse como aliadas y qué clases han de ser eliminadas. Este es nuestro único propósito. Fin de la cita. Como podemos notar, al momento de analizar la coyuntura, Mao implementa los conceptos marxistas-leninistas en la realidad específica de China, logrando conclusiones particulares a partir de recursos universales. Ese es el método básicamente al que nos incita en este caso el dirigente chino. Esto supone, por supuesto, además de un conocimiento acabado de los conceptos que estamos utilizando, porque no podemos utilizar algo que no sabemos cómo funciona, un contacto estrecho con la realidad analizada, sin cuyo vínculo es imposible percibir, por supuesto, los matices correspondientes. Es necesario tener claro que los matices de una determinada situación concreta no pueden captarse a través de los libros, se necesita tener un contacto estrecho con esa realidad. No basta, por supuesto, con saberse las citas de memoria, ni tampoco con involucrarse de forma arbitraria en los conflictos. Es necesario que ambos factores confluyan, o sea, que confluya un cierto manejo teórico, no tiene por qué ser completamente acabado, a la vez también con una experiencia práctica para poder llevar adelante la tarea. A eso apunta justamente la tesis de la aplicación creadora del marxismo-leninismo, que es una tesis que surge con Mao. Tomar una posición política de clase, participar personalmente en la lucha de clase y utilizar los principios de la teoría revolucionaria para orientar los movimientos teóricos y políticos correspondientes. Esto nos permite comprender que la rectificación en general, que el concepto de rectificación en general abarca cuestiones que exceden, o sea, que van mucho más allá de la corrección de un error en particular o de una debilidad en particular, ya que se relaciona directamente con el estilo de trabajo y con el análisis político, con el cual se orienta cada organización revolucionaria. O sea, desempeña funciones estratégicas en la construcción partidaria. No promueve solamente un mejoramiento parcial de tal o cual sección, sino un perfeccionamiento global de todas las estructuras. De ahí está la clave de la rectificación y de ahí también su relevancia política. En ese sentido, y con esto ya vamos cerrando, la rectificación capitaliza las virtudes del error, por supuesto en los términos en los que lo señalamos en la primera sesión, así como también las virtudes de la crítica y de la autocrítica. Sin rectificación, estas prácticas se convierten en gestos que están desprovistos de realidad porque al final terminan siendo solo movimientos diplomáticos. Tanto la crítica como la autocrítica cumplen su función y cumplen su misión en general cuando existe una rectificación que sea coherente con lo que se está criticando. En suma, la rectificación viene a ser la culminación del proceso crítico que requiere toda organización revolucionaria para mantener su calidad de revolucionaria y no desaparecer por el influjo o por las derrotas que pueda sufrir frente al enemigo. Dejo hasta acá mi última exposición del seminario Crítica, Autocrítica y Rectificación. Le agradezco su participación y paciencia y ahora, por supuesto, me dispongo a escuchar sus preguntas y comentarios. Gracias, camaradas y amigos, por su participación. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Yo creo que fue de muchas lecciones y creo que da para muchos comentarios y reflexiones, creo. Así que hay unos aplausos por ahí. Las personas que quieran hacer preguntas, comentarios, reacciones, etcétera, por favor, si pueden levantar la mano con el sistema que tiene la plataforma, o pueden también hacer una seña con su cámara, o bien poner en el chat pido la palabra, o como aprendí hace poco, PLP, que se entiende lo mismo, ¿no? Eso por ahora. Bueno, ya tenemos una mano pedida, es de Jorge Venegas. Por favor, compañero, si puedes
encender tu micrófono. Gracias, adelante. Gracias, compañero. Cuando estaba exponiendo el compañero Ignacio, se me vienen a la cabeza muchas imágenes. En el proceso de rectificación principalmente, se me viene a la mente y se me retrotrae al proceso de la Unión Soviética, que siendo un proceso exitoso, no pudo seguir adelante, por lo menos desde el punto de vista de la administración del gobierno, con el proceso revolucionario. Mi pregunta es, ¿en qué parte se equivocó? Porque hay, o si es que no, o si es que sí estaban en lo correcto lo que estaba haciendo, pero a la luz de los resultados, uno ve que haciendo todo este análisis leninista, uno podría pensar que en algún minuto se empezó a alejar de las prácticas leninistas como producto del resultado al cual se llegó posteriormente. Eso, no sé si se explica la idea central de lo que estoy preguntando. Creo que sí, Jorge, gracias por tus comentarios. Veamos si hay otros comentarios, preguntas. A mí me hizo pensar también, bueno, varias cosas. Parece tan obvio, ¿no? Que cuando uno interviene en algo, primero tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Como tener una línea de base. Entonces, sin duda, si queremos intervenir a nivel local, a nivel nacional, parece necesario estudiar a fondo digamos, la realidad actual, la historia local, la historia nacional, y la historia también, la experiencia de otros países. Me acordé también de la revista Principio. Hace poco hubo algunos números recientes, donde había digamos, un análisis un poco más, digamos, más profundo tal vez, a propósito del análisis más de fondo. Esto, digamos, aparte de lo que puede hacer el siglo, ¿no? Sandra tiene un comentario. Adelante, Sandra. Hola, buenas tardes. Primero agradecerle a Ignacio por su gran pedagogía, su gran estructura de clase que él tiene, de clase como exposición me refiero. La verdad es que todo su planteamiento a mí es una reflexión que como docente, yo soy profesora, y uno permanentemente está desafiado, porque lo que puede parecer complejo para los estudiantes, uno tiene que hacerlo de una forma sencilla, pero también que no caiga en vulgaridades, como decía él. Y entonces todo este planteamiento que él toma a partir de Mao, uno está en su práctica cotidiana, profesional, lo está viviendo. Entonces todo lo que él expuso a mí me hacía mucho sentido en mi vida completa, no solo como militante, sino que también como docente. También quería yo precisar alguna pregunta que no alcancé porque yo estaba tomando nota. Cuando él casi al finalizar habla de los factores que hay que lograr coordinar de algún modo, es la ideología, creo que se refirió, la política del partido y el contexto, pero mencionó como 5 factores. Si él me los pudiera remencionar, se lo agradezco, y en general agradecerle el curso, que es un gran profesor, Ignacio. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones al compañero. Luis Carrión, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. La verdad que la pregunta que quiero plantear, y que ojalá la pueda plantear correctamente, porque después de haber asistido a todos los cursos, y llegando hasta al final, como que uno trata de poder interrelacionar todos los conceptos y definiciones que se entregaron acá, y empieza a plantearse el cuestionamiento de
cómo yo realizo o cómo la estructura, porque no se trata de que la realice el militante por sí solo, sino que el colectivo, cómo el colectivo lleva adelante la rectificación si tiene que realizar esa rectificación en base a una crítica. Y esa crítica la realiza un grupo reducido de ese colectivo, a menos que todo el partido se plantee realizar la crítica y de esa forma poder ir sintetizando las conclusiones de esa crítica para que posteriormente pueda ser identificado cómo debe corregirse. Ahora, el tema siguiente tiene que ver cómo yo me puedo plantear esa rectificación si dentro de una estructura colectiva existen mecanismos en los cuales y ahí yo pido clarificación, desde mi punto de vista no existen los mecanismos que permita poder ventilar adecuadamente la crítica cuando existen mecanismos que impiden esa ventilación. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a la prelación que existe en las estructuras partidarias, en la cual la prelación, tal cual como está concebida, no permite que se ventile adecuadamente la crítica porque sigue siendo desarrollada y realizada por el mismo grupo colectivo interno, digamos. Entonces, me pareciera ser que se genera como un círculo vicioso de quienes realizan la crítica, tratan de hacer la corrección, y esa corrección no me queda claro que pueda ser bien corregida o bien realizada, si es que no se nutre de la crítica de todo el colectivo y no solamente de la estructura en la cual se está desarrollando. Espero haberme explicado, pero es difícil poder estructurar una pregunta cuando hay tantos conceptos y tantas definiciones que todavía falta mucho por aterrizar. Entonces, se le planteó a Ignacio porque él está el estudioso que nos está tratando de poder encauzar en este análisis que tiene mucho que ver con la práctica cotidiana, digamos, concreta, y para hacer el análisis político yo necesito poder tener esa claridad. Perdón, muchas gracias, Luis. Y hay dos palabras más a la manera clásica de Talca, Corporación Urracas y Luis Valenzuela. Talca, Corporación Urracas, por favor. Compañero, Talca, Corporación Urracas, por favor, encienda su micrófono para que lo podamos escuchar. No lo estamos escuchando, por favor. No, no se le escucha, compañero. Tiene que encender el micrófono con el icono a la izquierda abajo. Hacer un clic encima. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ha sido bien interesante todo el desarrollo de este curso que hemos tenido. El asunto de la crítica, la autocrítica y la rectificación es un proceso. Es un proceso que se hace no solo dentro de los partidos, sino que también de algunas instituciones que tienen algún compromiso, digamos, con la realidad y con los cambios, ¿ya? Entonces, mi planteo es lo siguiente, siguiendo un poco la línea del compañero Carrión, sobre el asunto, ¿quiénes participan en la crítica? Quiero dejar claro, y podríamos estar de acuerdo, que no es posible que hayan partidos políticos comprometidos en el cambio de una sociedad si no hay militantes. Eso es claro. Si no hay militantes, digamos, que realicen el trabajo de masa, digamos, que realicen el trabajo de concientización, digamos, en el pueblo, difícilmente se podrá llevar a cabo un programa de partido. Por lo tanto, la crítica, según lo que yo veo y según los planteos que ha hecho el compañero Ignacio,
está íntimamente relacionada también con el centralismo democrático. Si hay centralismo democrático, quiere decir entonces que todos los militantes de un partido deben y tienen el derecho y el deber de participar en la crítica y en la autocrítica de sus estructuras para poder cambiar y hacer la rectificación necesaria para hacer un trabajo de más aterrizado, ¿ya? Entonces, son todos los militantes los que tienen que participar. Cuando hay solamente grupos en las estructuras o cúpulas, digamos, que hacen la crítica y entregan su reflexión y no dejan participar o no le dan la posibilidad de participar a los militantes, que son los hombres que están en la lucha cotidiana, digamos, en medio de la masa con los trabajadores, difícilmente ese será un partido representativo. Por eso, para mí, debe ser un trabajo que nace desde abajo. La crítica tiene que tener participación todos los militantes de un partido. Si los militantes no tienen derecho a voz, si los militantes no tienen derecho a aportar con su reflexión, con su crítica, con su autocrítica personal, ¿de qué sirve? ¿Cómo es posible lograr tener un partido que sea eficaz en el cambio de una sociedad? Difícilmente eso. No hay que olvidar, compañeros, que el partido es una herramienta para el cambio. Es una herramienta. Y la herramienta es como un martillo, que si el martillo está malo, hay que arreglarlo para que haga su trabajo mejor. Entonces la crítica es para justamente rectificar los errores que uno tiene cotidianamente para mejorar esta herramienta de cambio, ¿te fijas? Para entusiasmar a otros. Pero si no hay participación de la militancia a todo nivel, difícilmente se podrá hacer una crítica o una autocrítica valedera para rectificar los errores de los partidos. Y hay otra cosa que quiero decir para aprovechar el tiempo antes que me corten. Es cierto, la experiencia que tuvimos con la Unión Soviética, es cierto, hubieron errores garrafales, se metió la mafia adentro del partido, es cierto. Tenemos un solo hecho de lo que nos hablaba Ignacio, la historia del partido chino, pero tenemos un partido comunista más cercano a nosotros en el Caribe, Cuba, que ha resistido 60 años, digamos, ¿no es cierto?, de la presión del imperialismo y ha utilizado la herramienta de la crítica, la autocrítica y la rectificación para mantenerse. Entonces, ahí también hay una experiencia que hay que sacarla a la luz, digamos, compartirla, digamos, para poder sacar unas experiencias que nos ayuden, ¿te fijas?, a manejar esta herramienta. Yo tengo claro, para mí, el partido es una herramienta al servicio de la revolución del pueblo. Pero si este partido tiene problemas, hay que hacer la crítica, hay que hacer la autocrítica, hay que mejorar las células, hay que mejorar los comunales, los regionales, el comité central, qué sé yo, a todo nivel. Pero si no hay participación, difícilmente estaremos mirándonos el ombligo, como dijo un compañero. No estamos mirando el ombligo y diciendo, oh, que lo estamos haciendo bien. Pero no, cuidado, cuidado. Bueno, era eso. Y lo último, sería interesante poder tener tus materiales, tus escritos, digamos, tus orientaciones, porque también nosotros tenemos el derecho y la obligación de poder compartir los conceptos y las experiencias vistas aquí con otros compañeros. Poder con otros compañeros también hacer esto de lo que llaman la educación popular, ¿se fija?, para
vertir, digamos, elementos, buscar, qué sé yo, otras formas de hacer este trabajo para mejorar nuestra acción. Gracias, compañero. Muchas gracias. Compañero Luis Valenzuela. Gracias, compañeros, compañeras, un saludo. Comparto plenamente lo que el compañero Luis y el compañero de la Corporación Urraca han mencionado. Yo creo que me gustaría tener una visión y poder saber de parte de Ignacio cómo ve él la situación actual en la cual el partido está en estos momentos. Porque nosotros estamos resolviendo cosas a nivel de células, pero lo que yo veo es una desconexión hacia arriba. Entonces, mientras la crítica y la autocrítica se refiere al trabajo celular, eso se puede resolver en la célula. Pero cuando la crítica va hacia herramientas que ya son más de bien de política, estrategia, tácticas a nivel país, a nivel partido, yo veo ahí es que donde no llegamos a tener un contacto directo. Entonces, tú que has analizado esto, ¿cómo ves tú la crítica y la autocrítica a nivel del secretariado completo? Y muchas gracias, Ignacio. Realmente he disfrutado lo elevado de tu curso. Muchas gracias, compañero Luis. Una pequeña e inmensa pregunta para Ignacio. Y finalmente, Rodrigo Sepúlveda, por favor, puede encender tu micrófono. Ya, gracias, agradecer al compañero Ignacio, realmente una presentación muy clara, muy bien estructurada, no en ABCD, sino que estructurada de una manera que realmente hace sentido militante. Yo lo que quería consultar es más bien como poder profundizar sobre el concepto de subjetivismo, ¿no? Porque muchas veces, por un lado, uno lo puede entender de muchas maneras, porque uno puede ser una falsa visión de la realidad, el idealizar, puede tener alguna relación también con el voluntarismo, ¿no? Que es parte de eso. O sea, uno en la izquierda históricamente han habido visiones voluntaristas que de alguna manera han llevado a muchos desastres también, o a mucha desunión también. Entonces, eso, porque también hay una tendencia de algunos compañeros a pensar que el subjetivismo es la subjetividad. Sin embargo, cuando uno mira lo que plantea Mao, lo que él dice es precisamente captar la subjetividad de las masas. Entonces, y me imagino que desde una visión marxista tenemos esa idea de que sujeto y objeto no son entidades separadas. Entonces, eso quería hacer la consulta, un poco se podía profundizar sobre esos puntos. Gracias, Rodrigo. Y bueno, saludos por allá a todos. Y finalmente, HZ dice, se agradece la exposición, ha sido muy valiosa y necesaria para nuestro trabajo. Compañero Ignacio, por favor, adelante. Gracias. Le agradezco también todas y cada una de las preguntas, porque abrieron varios flancos que vamos a tratar de tocar ahora, digamos, porque no se van a votar acá. He tratado también en todas las sesiones de plantear que lo que hablamos acá probablemente lo tengamos que hablar en 20 años más y no seamos ni siquiera nosotros los que estemos en ese diálogo. Entonces me parece importante igual dejar un poco claro el carácter abierto y dialéctico, si se gusta decir en términos ortodoxos, que tienen sesiones como esta. Lo primero que surge, que yo estuve tomando nota más o menos de por dónde podía contestar, dice relación con la historia de la Unión Soviética. Bueno, es un tema por sí mismo, así que no podría dar como una respuesta tan categórica, pero yo sí tengo observaciones, esto ya a nivel personal. Yo creo que la línea política que se adoptó en el año 56, luego del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, fue una línea perjudicial en términos internacionales, porque justamente mermó bastante en términos de cómo entendía el bloque socialista su inserción internacional, el desarrollo revolucionario. De hecho, en rigor, la ruptura sino-soviética, para plantearlo así con nombre y apellido, comienza ahí, comienza justamente con algunas sacadas de pillo de algunos dirigentes del PC bolchevique, que le echaron la culpa a Stalin de todo, y por otra parte también con la idea de
de ir a negociar con el imperialismo norteamericano a expensas de fomentar o de promover el desarrollo de organizaciones revolucionarias a nivel internacional. Yo sé que por este comentario varios compañeros seguramente me querrán sacar la piel, pero es mi opinión, digamos. Entonces, soy súper sincero en plantearlo de esa manera. Y la prueba fehaciente de que esa línea no fue, por decirlo de alguna manera, no fue del todo correcta, justamente es lo que ocurre en el año 59 en Cuba. O sea, triunfa una revolución a cuántos kilómetros del núcleo del imperialismo. Entonces, eso efectivamente fue un problema. Y eso fue un problema que tuvimos que escamotear durante mucho tiempo y produjo contradicciones internas que finalmente desintegraron a la Unión Soviética y la desintegraron de hecho en un proceso de rectificación, que eso fue lo más terrible, que fue el proceso de la Glasnost y la Perestroika, donde se trató de hacer una rectificación en términos que a mi juicio en primera instancia no fueron justos y que decantaron finalmente en la desintegración del bloque socialista con la apertura capitalista definitiva. Digo definitiva porque las primeras aperturas capitalistas ocurrieron justamente hacia finales del año 50. Entonces esa es mi visión, digamos, mi opinión. Es un tema histórico, este tema es un poco como hablar del colo de la U, siempre va a generar grandes controversias, pero una opinión, digamos, en primera instancia que yo puedo dar en base a mis antecedentes. Por supuesto no los tengo todos y aquí no lo vamos a poder agotar, pero esa es mi opinión. O sea, si se gusta tratar respecto al caso particular del curso, podemos decir que uno de los grandes problemas que tendríamos que analizar sería el proceso de rectificación que trató de vivir la Unión Soviética en el año 85. Eso sería algo interesante de analizar. Y si lo queremos comparar con un caso más cercano, pudiésemos compararlo con el proceso de rectificación cubano del 76. ¿Y por qué lo digo? Porque el proceso cubano del 76 también implicó algunas aperturas en términos de propiedad privada, etcétera, pero fortalecieron el proceso revolucionario. En cambio, lo que sucedió en el 85 y 86 de la Unión Soviética terminó de matarlo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una diferencia histórica en cómo se lleva un proceso de rectificación. Da para un curso entero ese tema, no soy el más apto para darlo, pero al menos sí veo que hay un problema interesante y por eso también agradezco la pregunta. Eso respecto un poco a lo de la Unión Soviética. A mi juicio, insisto, el problema está en el 20º Congreso. En cuanto al tema del diagnóstico, claro, hay algunas cosas que son tan evidentes que se nos pasan por alto. Por ejemplo, para poder hacer algo tenemos que tener un análisis, aunque sea mínimo, de lo que queremos hacer y de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y muchas veces, cuando aún sin tener ese análisis operamos, en realidad es porque nos estamos suscribiendo, ya sea consciente o inconscientemente, a otro análisis, que es lo que pasa un poco con el espontaneísmo. Entonces, un poco también el llamado de atención que hace Marcelo, que me parece muy pertinente, a tener clara conciencia de cómo estamos diagnosticando la situación, porque finalmente del cuadro político que nos armamos de una determinada coyuntura se derivan las medidas que nosotros implementamos para intervenir en esa coyuntura. Si yo estoy viendo, por decir una cosa muy a grandes rasgos, que el problema al que yo me enfrento es un problema democrático, evidentemente la táctica que yo tengo que utilizar es una táctica democrática. Pero si yo veo que me estoy enfrentando a un contexto dictatorial, es probable que una táctica democrática no resulte suficiente, aun cuando mi objetivo sea democrático. Entonces ahí depende mucho del diagnóstico. Si nosotros queremos echarle leña al fuego, pues podríamos hablar del debate de los años 70 acerca del carácter de la dictadura chilena, si era fascista o no. Ese es un debate también que sacó chispa, que por los años se ha ido perdiendo, pero que existió. O sea, y fue determinante en las tácticas que asumieron cada organización para enfrentarlo. Quienes decían que la dictadura no era fascista no estaban, por ejemplo, por acercarse a sectores de la burguesía media porque consideraban que eran parte del golpe. En cambio, quienes consideraban que la dictadura era fascista sí estaban dispuestos a acercarse a sectores de la democracia cristiana y otros aledaños para resistir a la dictadura, por decir solo un ejemplo histórico muy, muy concreto. Entonces, el diagnóstico siempre también es determinante en ese sentido. La pregunta por los factores. Los 5 factores que yo nombré, como efectivamente decía la compañera, son los siguientes. El primero era el factor de la teoría. O sea, en el fondo, los conceptos con los cuales yo estoy analizando o situando un problema. Ese es el primer factor. El segundo factor es el de la política. O sea, cuál es mi táctica política con la que yo estoy en el periodo. Cada situación histórica, digamos, trae consigo una determinada forma de lucha prevalente, no única, pero prevalente,
y por consiguiente una determinada táctica. Entonces yo defino ahí un lineamiento político y ese es el lineamiento que a mí me orienta. A eso se refería la política. El tercer factor que yo nombré era el factor de la ideología, o sea, cómo yo estoy representando las relaciones sociales de producción, cómo yo estoy representando los fenómenos que ocurren en una determinada coyuntura. Es importante señalar que la ideología, y esto igual lo vimos en una clase anterior, no tiene que ver tanto con las ideas, sino más bien con las costumbres y con los hábitos. Es una cuestión más bien práctica. Como la idea viene a ser como la guinda del pastel de la ideología, pero no pasa solo por las ideas, sino por las costumbres, por los hábitos, etc. El cuarto factor que nombré era el factor del partido, o sea, del músculo, de cómo orgánicamente el partido lleva adelante su política e implementa su teoría y su ideología. Y el quinto factor que nombré eran las masas, o sea, cómo se llega a un determinado conjunto de la población para acceder a esto. Es importante considerar estos factores en su conjunto porque todos tienen que ceder un poco. Entonces, ahí hay una cuestión que me parece tremendamente interesante. Por ejemplo, el partido puede tener una teoría y esa teoría por regla general es tremendamente áspera. Si nosotros nos ponemos a hablar de plusvalía con la población, muy probablemente nos van a remitir a lo que la burguesía entiende por plusvalía, que es, por ejemplo, el aumento del precio en los arriendos de los departamentos. Entonces ahí entonces tenemos que encontrar la manera como de traducir los conceptos para que le hagan sentido a la población. Lo mismo que si hablamos de explotación a seca y así sucesivamente. Entonces ahí es donde hay un ejemplo, entre comillas, práctico de cómo tenemos que ir adaptando las cuestiones para que le hagan sentido a la población. Yo creo que hoy en día, de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos, quizás esto se ha ido subsanando de a poquito, sobre todo desde el estallido social, es que yo no tengo claro qué estamos diciendo cuando decimos neoliberalismo. Esta es mi opinión, insisto. O sea, ya estamos ocupando un concepto, pero que no hemos definido completamente bien. De a poquito se ha ido definiendo a nivel popular, pero en realidad a la población le hace más sentido cuando criticamos al neoliberalismo desde sus efectos, o sea, por ejemplo, la privatización, las concesiones, etcétera, le hace más sentido cuando lo criticamos desde ahí a cuando tiramos un panfleto diciendo que hay que superar el neoliberalismo. Un poco como que también eso tiene que, es un poco la cuestión a la que voy en ese punto. Bueno, respecto al tema de la crítica, disculpen, al tema de la crítica y de cómo se logra efectivamente la rectificación. Ahí yo creo que el eje es pelear, y planteo originalmente así el tema, es pelear por la síntesis. O sea, porque efectivamente la crítica sea un acuerdo, que se acepte la crítica. Nosotros podemos hacer una crítica en una determinada estructura, ya sea una célula, una base, o incluso el comité central, y esa crítica quizás no va a ser entendida. Y si no va a ser entendida, difícilmente va a haber un compromiso para que podamos rectificar. Entonces nosotros no solo tenemos que ejercer la crítica, por decirlo de alguna manera, ni la autocrítica, sino también convencer a nuestros compañeros o compañeras de organización que eso que estamos criticando efectivamente necesitamos corregirlo por el bien de la organización. Entonces ahí pudiese decirse que hay una diferencia o hay dos pasos diferentes respecto a la crítica. Nosotros podemos criticar cualquier cosa, pero no todo lo que critiquemos va a ser justo. Hay que encontrar la manera ahí de ganar un poco el consenso de la estructura. Y eso es un proceso. O sea, yo, al menos en mi experiencia militante, yo soy militante comunista, mi experiencia militante, no es que uno, porque tiene, entre comillas, lo que uno cree que es la verdad, necesariamente esa verdad va a ser acogida por la estructura. O sea, hay un conjunto de factores que hacen que uno tenga también ahí que ganarse a sus compañeros y a sus compañeras. Y eso es largo, es un proceso. Una crítica quizá que nosotros planteamos en el año 95, recién ahora va a estar haciendo sentido. Es una cuestión que es muy compleja de abordar. Y en ese sentido es que también hay que entenderlo con esa perspectiva. Pero es complicado, o sea, es bastante complicado el tema y depende mucho, si me permiten a mí esta licencia, de la astucia del militante. O sea, el militante también tiene que tener muñecas, para decirlo de alguna manera bien concreta, para saber en qué momento hacerlo, con quién hacerlo, en quién apoyarse. Hay factores, digamos, ahí de carácter casi de fricción orgánica que determinan el asunto. Si nosotros, por ejemplo, planteamos una crítica en un momento inadecuado, muy probablemente esa crítica se la va a llevar el viento. Entonces también hay que tener un cierto tacto para poder lograr el objetivo. Hay que ser táctico también al momento de intervenir en la estrategia y en las tácticas correspondientes. En el caso, bueno, aprovecho de mandarle un saludo también a los compañeros de Urraca. Yo tengo la
tengo la fortuna de militar con un compañero de Urraca en San Bernardo, así que conozco la institución, conozco el trabajo que hacen y siento mucha afinidad. No lo conozco tanto, me excuso también al respecto, pero siento mucha afinidad. Yo, bueno, vivo cerca de los traperos también de Maús, entonces cacho ahí algo de lo que se trabaja y un trabajo muy de masa y muy interesante. Y en ese sentido hay que saludar esa iniciativa. Eso aparte de lo que tengo ya que decir probablemente del comentario del compañero de Talca. Bueno, hay un texto de Stalin donde se llama Contra la vulgarización de la consigna autocrítica. Lo revisamos en la sesión anterior, pero hay un fragmento del texto que no revisamos porque no iba directamente al caso, que tiene que ver con lo que él denomina las críticas de base. Y Stalin plantea una tesis muy rara, son cosas que pasan inadvertidas en la historia. Dice, todas las críticas de base son válidas. Me parece que es un tremendo fierrazo el que está pegando ahí Stalin al plantear la cuestión así. ¿Y por qué? Si nosotros empezamos a desmenuzarlo, nos damos cuenta de lo siguiente. La crítica de base lo que está haciendo es anunciar un problema. O sea, decir que hay un problema, no sabemos cuál todavía. Hay algo que no está funcionando, pero que al plantearse desde la base, o sea, desde una cierta perspectiva de, pudiésemos decir, nobleza, entonces no está buscando un segundo propósito. Y eso hay que acogerlo. ¿Cuál es el problema de las críticas de base? Y ahí es donde entramos ya en las peleas de carácter orgánico en los partidos, que muchas veces son tendenciadas, y eso también lo denuncia Stalin, la manipulación de la crítica de base, y en segundo lugar, que se articulan con otros intereses que no necesariamente son nobles. Si nosotros lo llevamos a lo que trabajamos en la segunda sesión, podemos decir que todas las críticas de base que no impliquen ni ataques personales, ni vengan determinadas por murmuraciones, deben ser acogidas. Esa sería, digamos, la fórmula que yo sugeriría al respecto. Y si nosotros lo vemos así, entonces la crítica de base prima. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la militancia de base, en quien descansa la posibilidad del crecimiento real del partido, se ve, por decirlo así, suplantada por opiniones que no necesariamente son de base. Y ahí entonces el problema es otro. Ahí la discusión está en otro nivel. Pero son fenómenos, yo diría, cotidianos, normales. Uno tiene que tener conciencia de la existencia de esos fenómenos para poder ver cómo los transforma. O si es que quiere transformarlo, no todo el mundo quiere transformarlo. Pero yo un poco diría en ese sentido. Y aprovecho también la instancia, a propósito de la sugerencia de Cuba, para hacer una autocrítica respecto a mi conocimiento en Cuba, que es muy poco. O sea, yo soy bien sincero en ese sentido. Tomé la campaña de rectificación del PC chino porque era lo que tenía más a mano, lo que conocía un poco más, justo lo estaba trabajando desde antes, pero efectivamente en Cuba hay toda una historia ahí. De hecho, es más, el Partido Comunista Cubano como tal, o sea, cuando comienza a llamarse Partido Comunista de Cuba, nace justamente en la campaña de rectificación, en el año 76, porque antes era Partido Unido de la Revolución Socialista. Entonces hay algo que es tremendamente interesante, o sea, es un PC que nace en una campaña de rectificación. Y eso, por supuesto, me deja una tarea y en buena hora de averiguar más sobre el proceso cubano, sobre todo con ese tremendo partido de cuadros que tiene el PC cubano, que es un partido que es de cuadros, pero está inserto en todas las masas, a través de sus frentes intermedios de masa. O sea, el PC cubano mueve a todo Cuba, no mueve solamente al Comité Central, no mueve solamente a la dirección intermedia, mueve a todo Cuba. Y eso ha sido una cuestión tremendamente interesante. Yo la conozco, digamos, casi de oídas, he leído muy poquito al respecto, pero me deja la tarea de averiguarlo y, por supuesto, de considerarlo más de cerca. Nosotros usualmente tendemos a quedarnos en los ejemplos más históricos. Llegamos hasta China, por decirlo de alguna manera, pero tenemos también que fijarnos en Cuba, en Nicaragua, e incluso en otra experiencia, no necesariamente socialistas, como el caso de la Revolución iraní, que yo le he planteado en algunas instancias que me parece tremendamente interesante, y así otros procesos más. Así que en buena hora que el compañero me recuerde que tengo que preocuparme más de la patria, también para poder también extraer consecuencias, pues si no, no es una cuestión solo, no es una cuestión chauvinista, es una cuestión política. Aquí hay otra pregunta que me hicieron después que medio me deja en una situación compleja, que es la pregunta un poco por el estado de salud del partido. ¿Cuál sería mi diagnóstico acerca del estado de salud del partido? Yo voy a dar mi opinión en base a lo que yo vi. Tuve la fortuna de participar en el Congreso Nacional del PC chileno, así que algo logré aprender ahí. Yo veo que el partido está haciendo una autocrítica efectiva, y lo veo en dos cosas. En primer lugar, en el cambio en la política de alianza partido. Hubo un cambio, el PC se fue para la izquierda, para decirlo de alguna manera,
tiene una política de alianza anti-neoliberal, le significó romper vínculos con el Partido Socialista y con la democracia cristiana y con el PPD, y eso tiene que ver también con la experiencia de gobierno, o sea, con las lecciones que dejó la experiencia de gobierno, y eso efectivamente es una autocrítica. Quizás no es una autocrítica como nos gustaría a nosotros, como quizás hubiese hecho antiguamente, con el número 1 del partido diciendo públicamente cuáles fueron los errores, pero sí en términos efectivos eso da cuenta de un proceso de autocrítica y de rectificación. Insuficiente quizá o no, eso ya es materia de análisis posteriores, porque recién están implementándose la nueva política de alianza del partido, que en rigor viene a recuperar una política de alianza anteriores, pero es nueva, digamos, en este contexto. Entonces, eso yo creo que es una autocrítica efectiva. Y por otra parte, también existe una política de cuadros diferente, o se está elaborando una política de cuadros, que por ejemplo está siendo más exigente en términos del canon ético o del canon moral, si se gusta decir así, de la militancia. O sea, el hecho de que el Comité Central no tolere a compañeros o a compañeras que estén con casos de agresión o con controles de cuadro por falencias de carácter sexual o algo por el estilo. Bueno, eso a mí me parece que también es la implementación de una autocrítica. Hay compañeros que, bueno, pueden haber sido o pueden ser muy valiosos, pero esas falencias en este momento no son admisibles y por supuesto el partido asumió la responsabilidad de implementarlo. Al menos yo diría un poco eso, porque se nota también en la composición del Comité Central que está ese factor presente y es buena hora. O sea, yo creo que los revolucionarios y los comunistas en particular tenemos que exigirnos ser los mejores, de lo contrario nuestra población no nos va a creer. Entonces yo creo que un poco lo dejaría como ahí en ese sentido más inmediato. El otro tema también bastante interesante era el tema del subjetivismo. Efectivamente, y aquí quien hizo la pregunta, Rodrigo, si no me equivoco, fue bastante certero en señalar que Mao está tratando de captar la subjetividad de las masas. O sea, el problema no es el sujeto, al contrario. El problema es cuando ese sujeto, digamos, degenera en un comportamiento anticolectivo, si se gusta decir así. Si a mí me preguntan con qué concepto yo ligaría la crítica al subjetivismo en Mao, lo ligaría con la crítica al capricho, al dirigente caprichoso, al que trata de imponer su idea, al que es impermeable a la crítica, el que nunca se equivoca, el que siempre tiene la razón y el que no da su brazo a torcer. Creo que la crítica al subjetivismo tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de no escuchar, no entender la situación, de estar empecinado, por ejemplo, en culpar al resto de los errores propios, de creer que su criterio va a ser siempre el adecuado y de creerse finalmente el dueño de la verdad. O sea, yo creo que la crítica al subjetivismo va por ahí. No va hacia el hecho de que haya una subjetividad, que es inevitable. Y mucho ojo, Mao era, además de un teórico político tremendamente importante, un gran teórico de la guerra. De hecho, en rigor, los escritos militares de Mao son tremendamente interesantes, inspiraron también a los cubanos o a alguna fracción del movimiento 26 de julio en el año 59. Entonces, y en el ámbito militar, el concepto de moral, que tiene que ver directamente con el estado de la subjetividad del ejército, es determinante. Entonces no existe un rechazo hacia el sujeto, ni mucho menos. Lo que existe es un rechazo hacia la arbitrariedad. Y esa arbitrariedad se puede relacionar en general, a mi juicio, con el capricho. Subjetivismo igual, capricho, arbitrariedad, si se gusta decir un concepto más burgués, autoritarismo y cosas por el estilo. Yo medio como que así dejaría mi primera, al menos, intervención. Si quedó algo en el tintero o hay algún comentario más, no sé, y por supuesto estoy presto a responder. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, a Rodrigo se le cayó la conexión y me habló recién, dijo, por favor disculpen, explíquenle que estoy con problema de conexión. Así que bueno, de ahí les vamos a enviar el videito con la respuesta. No sé si existe algún otro comentario, reflexión, preguntas de los compañeros. Ha sido una jornada intensa, 4 sesiones muy intensas, mucha información, grandes preguntas y grandes respuestas. Norma nos compartió un video en YouTube que se llama Rompiendo con las viejas ideas, que puede servir a propósito de la propaganda, lo que conversaba por ahí Ignacio. Miguel Retamal dice felicitaciones y muchas gracias.
Compañero y compañero, yo pienso que tal vez sea el momento de ir terminando. Ignacio, no sé si tal vez quisieras decir algunas palabras finales. Claro, bueno, primero reiterarle agradecimiento por la participación en este seminario, en estos cursos de formación política, sobre todo porque nos tocó en un periodo muy difícil, no solo por la pandemia, que eso es una cosa, ya que lamentablemente el concepto de una normalidad parece que fue acertado, al parecer fue lo único justo que inventó el gobierno, porque realmente nos hemos tenido que enfrascar en una nueva normalidad. Tuvieron la tesis justa por una sola vez en su vida. Pero bueno, dejando de lado eso, también es una instancia muy compleja porque estamos en periodo de elecciones. De hecho, tenemos este año 8 elecciones y enero era el mes de inscripción de candidaturas, estamos en proceso ahora de protesta de candidaturas que fueron rechazadas por cuestiones formales. Entonces ha sido una verdadera locura, en el buen sentido del término, llevar adelante esta sesión, y yo en ese sentido le agradezco la persistencia a ustedes, porque la persistencia también es lo que a mí me empuja a desdoblarme en varias tareas a la vez y sin dejar abandonada ninguna. Y eso es tremendamente importante. Bueno, vamos, con el celular tenemos que conversar también ahí cómo le hacemos llegar las notas de lectura o mi exposición, en rigor, que tiene que ver con eso. Son exposiciones que en este caso le pertenecen formalmente al CEILER. Digo formalmente porque no se trata de propiedad, sino en el marco en el que se dieron, pero yo tengo disposición, por supuesto, para hacerla llegar, porque me la han solicitado un par de compañeros y compañeras, y por supuesto que estoy ahí a disposición de eso. Y obviamente también a disposición de hacer otras jornadas de formación u otras actividades de características similares. Ahí tenemos que encontrar la manera de organizarlo y de hacer cuadrarlo todo, porque obviamente así como decía Lenin, ¿no? sin teoría revolucionaria ni práctica revolucionaria, bueno, sin práctica revolucionaria evidentemente la teoría se convierte en un libro ininteligible. Así que eso, camarada, y bueno, le agradezco nuevamente su asistencia, su participación y su entusiasmo. Espero haber sembrado más dudas en el sentido formal del término que respuesta, porque la idea es abrir el problema, no bajar un decálogo de respuesta ni un cuestionario que ya esté todo resuelto. A mí, en lo personal, no me gustan mucho los manuales soviéticos, así que prefiero que discutamos de manera franca y abierta, y así encontremos más cosas. Luis Carrión, ¿quieres decir algo más o levantaste la mano? No, solamente a modo de saludo y de despedida, porque la verdad que fue muy reconfortante haber participado de este curso. Efectivamente salí bastante más confundido con todas las dudas que se generaron, pero eso es parte del proceso también para poder llegar a una meta de conocimiento, digamos, porque hoy día es tan relevante e importante poder manejar conceptos y definiciones en un momento en que está todo tan convulsionado, donde hoy día es muy difícil, es tremendamente difícil poder hacer una lectura, yo no voy a decir correcta, pero relativamente atinada respecto a los determinados territorios en los cuales uno está haciendo política o compartiendo con el resto de la ciudadanía, que se requieren elementos de análisis, se requieren elementos o conceptos que permitan poder tratar de entender algunos procesos que hoy día estamos viviendo, y es difícil. Por eso que hoy día creo que esta audiencia que registró, me fijé, cerca de 40 personas, y que ha sido más o menos la tónica permanente de las 4 clases, refleja la necesidad de poder ir incorporando herramientas de análisis que nos permita poder entender el momento que estamos viviendo, y poder, no solamente entenderlo, sino que también poder establecer mecanismos que nos permitan poder corregir y transformar el medio en el cual estamos. Entonces, solamente agradecer a Ignacio Libretti y agradecer al CEILER, tremendo curso, y espero que podamos seguir participando de eventos en el futuro. En lo particular, ojalá y lanzo el llamado de ver la forma de poder ir analizando desde el punto de vista marxista-leninista procesos políticos, sociales que se están desarrollando en el entorno nuestro. Específicamente me refiero al proceso boliviano, que me parece tremendamente importante, tremendamente interesante poder ver cómo ha sido su desarrollo
de penetración de las masas para poder ir desarrollando un proceso político que a todas luces es a lo menos motivante de conocer, digamos. Muchas gracias al Seiler, muchas gracias Ignacio, y ha sido muy gratificante volver a repetir este curso. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, hacer un análisis sobre las situaciones nacionales, latinoamericanas. Hemos hablado acerca de la posibilidad de hacer un encuentro sobre marxismo y algo que tenga que ver con las cosas locales. A veces nos faltan manos, así que qué bueno que tú lo plantees. Hay varios saludos de felicitaciones y nos gustaría, bueno, a nombre del Seiler, Ignacio, quiero agradecerte por tu valiosa participación, por tus valiosas clases. Y me gustaría entonces, como siempre hacemos en el Seiler, terminar y pedirles que enciendan sus micrófonos para cantar la Internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos por ahí. Muchísimas Gracias, estoy un poquito afónico. Gracias a ustedes. Bueno, León, Gracias. Nos vemos por ahí. Adiós. Gracias. Nos vemos en el próximo. Chao. Sí, nos vemos en el próximo También. curso. Saludos, compañeros, compañeras. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Chao, compañero. No olviden nuestros Muchas mails para que nos gracias. envíen invitación a los próximos cursos. Sí, seguimos en contacto. Chao, Alejandro. Chao, Aida. Abelardo, gracias. compañeros. Chao, Raúl. Vladimir. Ágata desde Reino Unido. Talca Corporación Urracas, no te pregunto el nombre, compañero. Chao, que estés bien. Felipe Aranguis, que siempre está en todas las actividades del Seiler. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, compañeros. Chao, chao.